Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Gabriela Siminieri y soy creadora de la Escuela Astrología Viva y hoy quiero compartirles mi investigación sobre la carta de Javier Gerardo Milei. En este primer encuentro vamos a trabajar sobre la carta en sí misma y en un segundo encuentro vamos a trabajar con los tránsitos, ciclos y progresiones de la carta de Milei, ¿sí? Así que bueno, estamos listos, vamos a empezar con un análisis de carta natal, como se analizaría cualquier carta de cualquier persona. Y acá tenemos la carta de Milei, nacido el 22 de octubre de 1970, a las 11:50 p.m. en la ciudad de Buenos Aires. Acá vemos perfectamente un ascendente en el signo de Géminis, un sol en los grados 29, 17 minutos de Libra, y esto es interesante, ahora les voy a explicar por qué, el grado 29, y la luna en el grado 10 del signo de Leo. Entonces uno puede analizar la carta empezando por lo más global, que es lo que hacemos en la escuela, el análisis de elementos, teniendo una preponderancia el elemento aire, que es la conectividad, que tiene que ver con los procesos mentales. Toda la parte relacionada con el pensamiento y la comunicación y la interacción social. En nuestro conteo de elementos prevalece este núcleo con un 50%, y es interesante ver que este núcleo relacionado con fundamentalmente de los elementos de aire, el signo de Libra, que tiene que ver con la armonía y el orden mental, está relacionado con la armonía de las formas, de los conceptos abstractos, y fundamentalmente esta persona se ha dedicado al estudio de la economía, de la matemática y de la política, todos temas relacionados con el signo de Libra. No solamente tiene el Sol, sino tiene a Mercurio, que es el regente de su ascendente, y además tiene al planeta Marte también en Libra, conformando un núcleo potente libriano con una casa 4, que es importante en el signo de Libra, y un ascendente, como ya dije, y cúspide de casa 12 también en el signo de Libra. Doble cúspide tiene, lo podemos ver acá. Entonces, esto significa, bueno, aclaro que este análisis está dirigido a personas que saben astrología y personas que tienen ciertos, bueno, prácticamente que han elaborado varios módulos de astrología para analizar una carta, ¿no? Pero bueno, en términos generales, cualquiera puede entender que una persona que tiene un núcleo energético de tanta presencia de Libra en términos de equilibrio y armonía, puede fácilmente polarizarse a su signo opuesto y complementario, que es el signo de Aries, ¿sí? Esto conformaría un núcleo de fuego, el núcleo de fuego ariano, compuesto por el medio cielo en Aries, la luna en el signo de Leo, que es un signo de fuego, y yo le agregaría también a este núcleo temas relacionados con planetas que llevan a una acción radical y a una acción, digamos, a una acción reactiva. Acá yo en mi análisis tuve en cuenta a los planetas que están en la casa 3. La casa 3, que es una casa de la comunicación, está presente Plutón en conjunción con Marte, aquí abajo. Y al mismo tiempo hay un Urano que puede jugar tanto para la 3 como para la 4, en el cual conforma un núcleo muy potente en relación con la comunicación, por ejemplo. Esta potencia puede ser utilizada, como siempre sabemos, de manera positiva o negativa. Cada cual utilizará el caudal energético del cual es propietario con el trabajo que haga con su conciencia. Pero ¿qué ocurre? Marte-Plutón de por sí están relacionados con una energía muy visceral, de respuesta de acción muy visceral,
Y el Urano está sin aspectos, digamos, mayores a otros planetas. Y en este sentido, el aspecto que tiene es con un punto matemático, un Urano a 10 grados de Libra, con la rueda de la fortuna, o el parte de la armonía, y con Quirón en Aries, en oposición. Entonces se considera que no es un aspecto, es un aspecto duro, pero no con un planeta, ni personal ni transpersonal, y si en tal caso fuera con Quirón, la conexión que puede hacer la conciencia con Quirón ya exige un nivel de trabajo muy, muy profundo consigo mismo. Entonces este Urano quedó feral, quedó aislado. Es interesante ver que este núcleo de fuego es apoyado por estos planetas que se van, de alguna manera se exaltan y pueden llevar, y acá lo podemos ver, a destellos que pueden ser de genio o de genialidad o destellos de locura. Un planeta feral como Urano puede dar una acción impredecible, estando en la casa número 3, es una acción impredecible en su comunicación, y al mismo tiempo puede tener, junto con Plutón y Marte, el compendio de casa 3, un lenguaje bastante agresivo y soez, y Mercurio, que es el regente de su ascendente, de su casa 12, está en Libra. Entonces volvemos acá a lo que les decía al principio en términos de polarización de la energía ariana, ¿verdad? Es decir, Libra y Aries se pueden polarizar yendo al extremo de un signo de fuego ariano, de autoafirmación, de presencia con el deseo muy fuerte, en su mejor nivel de una acción positiva y en su peor nivel de una acción agresiva. Libra se puede polarizar fácilmente y yo creo que en esta persona nosotros esto lo podemos ver. Entonces, volviendo a los núcleos, hay un núcleo también de tierra, digamos, que es un núcleo bastante poco nutrido porque solamente tiene un planeta en tierra, que sería Saturno, que está en la casa 11 y en el signo de Tauro. Están opuestos, Saturno está opuesto a Venus, a Júpiter, y tienen planetas en la casa 2 importantes, la Luna, en Leo en la casa 2, que eso suma para el núcleo de tierra. Pero está en Leo. Después tiene el nodo sur en Virgo y la luna negra también en el signo de Virgo pegadito. Y esto sí, en el núcleo de tierra hay una certeza ancestral, un tema con la energía de tierra virginiana relacionada con un orden muy, muy matemático, muy de planilla Excel, digamos, ¿no? Y muy obsesionado con los detalles, un núcleo de Virgo que tiene que ver con un orden subyacente a todo modelo, y acá vemos al matemático, al economista, pero está con la luna negra, ahí hay algo que limpiar, ¿no es cierto? Hay algo que puede llegar a tener que limpiar el tema de su obsesión por determinadas cosas o de quedarse muy polarizado en algo mental. Porque del otro lado, el nodo norte, en la casa 8, lo lleva a meterse en un hemisferio derecho mucho más intuitivo, un nodo norte en Piscis, que ya forma parte de un núcleo de agua, más sensible y que tiene que ver con la pérdida de toda forma. Es decir, es un eje complementario, ¿no? El orden que lleva a un orden superior, a un orden espiritual. Pero en términos de personalidad humana, cuando uno queda polarizado, queda como muy mental, muy argumentativo, muy reiterativo, muy recurrente en sus pensamientos y puede quedar atrapado en una obsesión. Entonces, para ir en orden, estamos viendo estos núcleos de fuego, de tierra, de aire, y nos faltaría el núcleo de agua, que tiene el planeta Júpiter y Venus en Escorpio, y un ascendente en el signo de Géminis, pero que prontamente deviene en Cáncer. Digamos que si hablamos de las progresiones, prontamente en su vida su Sol progresó en el signo de Cáncer. Bien, ¿qué podemos decir
acerca de la integración de estas polaridades. Esta es una carta que es fundamental, el tema de integrar las polaridades. Hay un dato de color muy interesante. Yo uso mucho los símbolos sabianos, y su sol, siempre los grados 29 a mí me llama la atención, porque son grados fronterizos donde la persona tiene un potencial de llevar esa energía a un nivel muy sutil, muy integrado, de la transición de un signo a otro, de tener conexión muy espiritual. Es un grado como muy pisciano, pero para ello requiere hacer un trabajo interior profundo y procesos de vida muy profundos y comprometidos. Caso contrario, todas estas energías pueden quedar en términos, por ejemplo, en el caso del grado 29, de delirios místicos, ¿sí? O todas cosas piscianas salvacionistas, ¿no? Ese arquetipo del salvador o de víctima, que es el lado, digamos, que necesita el salvador para poder operar. Y bueno, y este grado 29 tiene un símbolo que tiene una imagen que dice 3 montones de conocimiento sobre la cabeza de un filósofo. Entonces es interesante, ¿no? Porque se lo ve una persona con muchísimos conocimientos, pero la cabeza es de un filósofo. Entonces acá la clave es que el número 3 es un número de completitud y de resolución de conflictos. Pero esta imagen sugiere, digamos, un tipo de integración para que esto no sea una polarización, sino que se logre un término medio, ¿no? Que una como puente dos orillas, dos polarizaciones que se tienen que integrar en el número 3, ¿sí? El 1, el 2 que se integra en el 3. Entonces, esta reflexión me lleva también a su ascendente en el signo de Géminis, de tender puentes entre una orilla y otra, y no radicalizarse. El grado 29, ¿sí? Es un grado de fin de un ciclo personal y se acentúa para nosotros, digamos, la dualidad, la tensión entre dualidades. Entonces uno diría, tiene tantos planetas en signos en el signo de Libra, y es ideal entonces, más su ascendente en Géminis, que pueda resolver la tensión entre opuestos. Esta es su potencial. Cuando hay un potencial tan marcado y tan grande, existe en igual medida la tentación de pisar el palito y radicalizarse en una idea. Acá es donde vemos al otro personaje, es el personaje más uraniano, ¿no? Un Urano feral, acá en la base de la carta, que puede operar tanto en la casa 3 como en la casa número 4, porque usamos un orbe de 7 grados, donde las casas angulares como la 4 pasa Urano a la casa 4. Y esto deviene en una infancia en donde se vivió una energía uraniana, sea cual fuere el nivel en el que se vivió Urano. Pueden ser cambios muy abruptos. Una casa con presencia de Urano es una casa donde un ambiente, un entorno en donde es difícil enraizar porque se viven muchos cambios, muchos movimientos. Y acá está el Urano, que puede ser un Urano muy radical, ¿no? Muy radical en términos de sus emociones, muy polarizado. Entonces hay que jugar acá con que hay una parte que tiende a radicalizarse mucho, a fanatizarse mucho, y otra parte que tiene todo para lograr el equilibrio. El punto es que esta parte más radical, enfatizada por una rueda de la fortuna en Aries, acá la ven acá arriba, 8 grados de Aries, nos habla de una energía del deseo que cuanto más la persona puede integrar su sol, su luna y su ascendente
en una dinámica, valga la redundancia, integrada, y pueda jugar su deseo con firmeza, más fluye toda la carta. El término es que para que haya una rueda de la fortuna interesante, tiene que estar jugándose el opuesto y complementario de ese punto de la fortuna, que sería el signo de Libra, ¿sí? Entonces, rueda de la fortuna en casa 9 y su opuesto en casa 3. ¿Cómo complementar todos estos conocimientos? Estos 3 montones de conocimientos, que sería toda la casa 3, sobre la cabeza de un filósofo, que sería la casa 9. Hablamos de una casa 9 que tiene que hacer un proceso de síntesis de todo lo que ha vivido esta persona, de lo que ha integrado en su vida personal, en su vida social, en su vida profesional, hacer carne esa rueda de la fortuna a través de la propia experiencia y que no sea un cúmulo de información que deviene en algo muy dogmático, que sería lo más negativo de una casa 9, ¿no? Un dogma de fe. Bueno, él es un libertario, estamos hablando de quien encabeza el movimiento libertario, quien encabeza el movimiento de una democracia en donde prima la propiedad privada y donde prima el libre mercado, ¿no? Así que vemos en este eje de la rueda de la fortuna, en Aries, eje Aries-Libra, casa 9 y casa 3, ¿no? La posibilidad de ser realmente libre, y ser realmente libre de espíritu, libre en las ideas y la libertad de comercio, ¿no? Fabuloso como esto empalma perfectamente, ¿no? Libertad, realmente. Bien, respecto de la propiedad privada, que le hace tanto hincapié, también vemos acá sus planetas en casa 2 y una luna que además de estar en Leo está en casa 2. Y este eje nos habla de la propiedad privada. La casa 2 dice, esto es mío, y de alguna manera vengo a buscarle la vuelta de cómo poder compartir con los demás lo que es propio. Nodo norte en casa 8, tiene el eje 2-8, cómo compartir energía con el otro, ¿sí? Bueno, hay infinidad de cosas que se podrían ver. Volviendo al grado 29 de esta carta, vemos a Neptuno, que está a 29-29 del signo de Escorpio, ¿sí? Así que uno buscaría esos 29 grados de Escorpio para ver qué símbolo nos dicen los símbolos sabianos. Acuérdense que siempre se lee, cuando ya pasa 0,1 minuto, pasa y se lee el signo siguiente. Sería el 30 grados de Escorpio. Dice, imagen, el bromista de Halloween. Idea clave, humor redentor. Interesante porque Neptuno es redentor, como arquetipo también. El bromista de Halloween se puede contactar con desparpajo con un tema de tan difícil elaboración como es la muerte misma. Toda cultura tiene temas tabú que se han mantenido durante generaciones y cuestiones que no han podido ser socialmente elaboradas. Debido a ello, resulta agobiante tener cualquier contacto con ellas. Y por esa razón se han establecido fiestas o ámbitos donde es posible liberar mediante el humor o la representación la energía bloqueada durante generaciones. Habla de tiempos de liberación, dice así el oráculo, aprende a reírse de uno mismo y de ciertas situaciones que pudieron haberlo perturbado. Entonces, este grado 29, vamos después a superponerlo con el grado 29 de Escorpio, lo vamos a superponer con la carta natal de Argentina, vamos a superponer toda la carta de Milei con la carta de Argentina, ¿sí? Para ver también cómo es la interacción con el mapa energético de nuestro país. Perfecto. Entonces, partiendo de la base
de una carta de aire, cómo poder integrar los opuestos que lo complementan, como es el agua, para que no se polarice la conciencia en mentes sin alma o almas sin mentes. El elemento agua es preponderante en términos de su ascendente, con experiencias relacionadas con Géminis, que ya hemos visto todo el lado geminiano, tan preponderante en la vida de Milei, desde sus diferentes accionares como consultor de empresas y entidades como una FJP máxima, cuando fue consultor, o consultor del banco HSBC, de Guzzi, de Scioli, de Euneikian, de Aeropuertos Argentina 2000. Su profesión como licenciado de Economía de la Universidad de Belgrano, docente catedrático, todo lo que tiene que ver, estoy tratando de ver Júpiter acá, sí. Júpiter partil a su casa 5, Júpiter como el maestro, ¿no? Partil a la casa 5. Y ver todo lo que comenzó, digamos, como escritor. Ha escrito, no sé si 9 libros, ¿no? De economía, de finanzas y de diferentes temas, pero todos muy afines. Es conferencista, sí, 12 libros publicados. El último en el año 2023, El fin de la inflación. Y empezó en el 1997 su primer libro publicado, sí. Bueno, digamos que tiene toda la parte geminiana muy visible, ¿verdad? Incluso mismo esto de su actuación, ¿no? Que a veces es como un mimo de ciertas, como muestra ciertas personalidades que son como medio caricaturescas. Él también, vemos su casa número 5, donde tiene Júpiter, Venus y Neptuno, este Neptuno del que les hablaba del grado 29 de Escorpio, el bromista de Halloween. Él también tuvo sus obras de teatro. Una obra que se llamó El Consultorio de Milei, en el año 2019, que fue dirigida por Nito Artázar. Después tuvo su propio programa de televisión en el 2017 y 2022, que se llamó Demoliendo Mitos, y después tuvo otros programas, más recientemente en el 2022, su propio programa que se llama Cátedra Libre. Bueno, tuvo en el año 22 un doctorado de honoris causa, fue nombrado doctor honoris causa, y un récord Guinness por la clase de economía con mayor audiencia en la época de la pandemia, en el 2020, ¿sí? Así que acá vemos todo esto geminiano. El tema es cómo compagina con la energía de agua, ¿sí? Cáncer tiene que ver con la patria, tiene que ver con una gran familia que puede ser la nación argentina, no solamente con mi familia individual. Tiene su ascendente bastante comprometido ahí en términos de un signo interceptado, ¿verdad? No sé si lo pueden ver, Cáncer Capricornio interceptado, de modo tal que hay que ir a fondo con el agua, no quedarse con lo superficial. Es una carta que está siempre impulsada a unir las polaridades, y para hacer eso hay que trabajar bien a fondo con los 4 elementos, ¿verdad? También a modo de nota de color, no para analizarla, ¿no? Pero yo siempre veo cuando analizo una carta, la carta dracónica, que no es la carta de la personalidad, la trópica, sino es una carta relacionada con los anhelos del alma. Está hecha a partir de los nodos de la luna, o sea que es una carta más emocional. Y hablando de agua, ¿por qué no ponerla en este momento? Entonces ven que lo que tienen Géminis lo tienen en Cáncer, ¿no?
Y después es interesante ver esta carta, vincularla y superponerla con la carta de Argentina. Cáncer y cúspide 2 en Cáncer, que es el Sol de la Argentina. Y después tiene su Sol y su Mercurio, además de Marte y Urano, en el signo de Escorpio. Así que es una fuerza muy incisiva, muy penetrante, muy transformadora, pero que ha de cuidarse de no ir a la confrontación inútiles, donde quedan muchos cuerpos tirados en el campo de batalla, que es el nivel más bajo de Escorpio, ¿verdad? Entonces, si Escorpio es liberación, es transformación, es muerte y regeneración, es importante que se trabaje esta energía desde ese lugar y no quedarse atrapados en la confrontación y el conflicto inútiles en un permanente, hacer de mi vida un permanente campo de batalla, ¿sí? Esto es interesante, que vayamos reuniendo datos, que van surgiendo así a medida que yo voy poniendo las cartas, ¿verdad? Para la próxima vamos a analizar la carta del progresada, la carta de arco por arco solar. Para los que entienden más de estas técnicas, son técnicas de prognosis, que no solamente vamos a usar una revolución solar, vamos a usar la del 22 y la del 23, para ver cómo él tiene sus posibilidades, inclusive para estas elecciones. ¿Bien? Bueno, volviendo a la carta de Milei, nosotros podemos superponerla con la carta de la Argentina, ¿sí? Entonces buscamos la carta de Argentina acá, y luego ponemos la carta de Milei, y lo que tenemos debería ser esto. Tenemos a la Argentina adentro y a Milei afuera. ¿Lo ven? Entonces, la Argentina tiene un ascendente a 25 grados de Libra. Y Júpiter de la Argentina está a 4 grados de Escorpio. Pues bien, el Mercurio y el Sol de Milei están, uno, partil prácticamente al ascendente, 26 grados de Libra. Esto quiere decir que su Mercurio puede llevar a abrir el ascendente, los destinos de nuestra patria, ¿no? Puede llegar a impulsar a nuevas alianzas, nuevos socios. Miren su rueda de la fortuna de la Argentina, que está a 27 grados de Aries. Y habíamos visto que él tiene la rueda de la fortuna a 8 grados de Aries. Así que hay acá un impulso hacia organizar mecanismos de ampliación del comercio de la Argentina, de las relaciones de la Argentina con otros países. Mismo el Sol a 29 grados de Libra, estos 3 montones de información sobre la cabeza de un filósofo, ¿se acuerdan? El grado sabiano, está en conjunción con el Júpiter de la Argentina, ¿sí? Utilizar toda esa capacidad libriana de asociaciones y de apertura al mundo para impulsar justamente el Júpiter de la Argentina de hacer alianzas convenientes con el mundo, convenientes, no tóxicas, ¿no? Es importante que todo esto se viva desde el lado conveniente. Bueno, otro número que llama la atención, siempre hay que mirar los números, es la luna de la Argentina, perdón, de él, a 10 grados de Libra, y el Marte de la Argentina, bueno, para, digamos, lo que es sinastría es amplio, hasta 4 grados, acá hay más, pero bueno, su luna y su Marte coinciden. Así que bueno, acá de vuelta, Marte en Leo, Luna en Leo, este león que se lo ve con su aspecto físico, inclusive, con su manera de presentarse. Sintoniza mucho con el anhelo de acción y el orgullo en la acción de la carta de la Argentina. Bien.
la cúspide de la casa 2, que él tiene toda esta información relacionada con la monetización de la Argentina, con el Banco Central, con todas esas cuestiones que plantea en términos de economía y finanzas. Sus dos planetas, 25 y 29 grados de Escorpio, Venus, que tiene que ver con el líder y Neptuno, abriendo la cúspide de la casa número 2 de la carta de la Argentina. Bueno, ustedes dirán, ¿esto qué significa? Bueno, significa que hay algo que las energías más básicas de él, como son las venusinas, sintonizan con la parte de los bienes y del sistema bancario y de los bienes en general de la Argentina, ¿sí? Bueno. El Saturno a 20 grados de Tauro activa la casa 7 de la Argentina y está, a ver si hay alguna cuadratura que yo vea acá, en cuadratura con el Saturno de la Argentina, ¿no? Las cuadraturas para construir desde un lugar muy Urano en Tauro, ¿no? Porque digamos que además de tener Urano en este momento, de todo el año pasado, sobre su Saturno, está en cuadratura sobre el Saturno en Acuario de la Argentina, para construir una nueva estructura. Bien, bueno, a ver si podemos ver, este es el modelo extendido, el modelo clásico de la carta natal de la Argentina, con un Sol en Cáncer en el medio cielo. Y la Luna a 19 de Capricornio en la casa 4. La Luna representa, como todos saben, el pueblo y los bienes de la tierra. Acá está el pueblo argentino con su permanente sostener. Yo desde que tengo uso de razón, voy a cumplir 60 años, siempre ha sido el mismo lamento boliviano, de que estamos mal, pidiéndole al sol, a las autoridades que están en la casa 10, al sol acá arriba, que por favor nos ayuden, nos sostengan. Y estos caudillos que hemos tenido de presidentes uno tras otro, tratando de gobernar desde una cualidad muy patriarcal, muy proteccionista, y no dejando que maduremos, ni como pueblo ni como nación, digamos. Nosotros estamos muy atados a este concepto de la oposición que tiene la carta natal de la Argentina, Luna-Sol, ¿no? Estamos muy atados a esta dependencia de estas autoridades, que muchas veces son muy despóticas, están ahí arriba haciendo lo que quieren, dándonos migajas acá abajo, y nosotros atrapados en esto, ¿no? Pero bueno, acá es lo que vemos de la carta de la Argentina, se podría como ver mucho más profundamente, pero bueno, quedamos en hacer este videito para que veamos esta carta de Milei, y la próxima vamos a ver sus tránsitos, sus ciclos y sus progresiones. Bueno, hasta acá. Muchísimas gracias. Les dejo un abrazo y seguimos investigando.